Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión resolveremos un problema de programación lineal aplicando el método simplex. El problema dice lo siguiente: una empresa de sidra ha adquirido un terreno de 60 hectáreas para sembrar manzanas verdes y rojas. Se desea conocer cuánto plantar de cada variedad de manzanas, dado los costos y beneficios que se muestran si se tiene un presupuesto de 10,000 pesos y una disponibilidad de 1200 horas de trabajo. Bueno, los costos y beneficios que nos da la tabla, o de la tabla podemos analizar lo siguiente: que por cada hectárea de uva verde que yo quiera sembrar, mi costo va a ser de 100 pesos. Por cada hectárea que yo siembre voy a ganar 50 y necesito 10 horas de trabajo por cada hectárea de esa variedad. En cambio, si yo quisiera sembrar manzana roja, el costo por cada hectárea va a ser de 200 pesos, la ganancia de 120 y necesito 30 horas de trabajo por cada hectárea de esa variedad. Entonces lo que nos pide aquí es pues calcular qué cantidad de cada manzana, la cantidad de hectáreas de cada variedad de manzanas que tenemos que sembrar para obtener el beneficio o el máximo beneficio. Bueno, entonces nosotros tenemos que pasar de nuestro problema a hacer nuestro modelo matemático. Recuerden, modelo matemático va a constar de 3 partes. El primero, que son las variables de decisión, que son las incógnitas de nuestro problema. Vamos a definir entonces aquí como x1 la cantidad de hectáreas de manzana verde, x2 van a ser la cantidad de hectáreas de manzana roja. Ahora, las restricciones de nuestro problema, si nosotros leemos nuevamente nuestro problema, dice: una empresa de sidra ha adquirido un terreno de 60 hectáreas para sembrar manzanas verdes y rojas. Entonces ahí nosotros encontramos la primera restricción: solamente tenemos 60 hectáreas para sembrar. Por lo tanto, la cantidad de hectáreas de manzana verde, que es x1, más la cantidad de hectáreas de manzana roja, que es x2, tiene que ser forzosamente menor o igual a 60. Ok, si seguimos leyendo nuestro problema, dice: se desea conocer cuánto plantar de cada variedad de manzanas, dado los costos y beneficios que se muestran, y se tiene un presupuesto de 10,000 pesos. Aquí está nuestra otra restricción, otra limitación, los 10,000 pesos. Que eso, ¿cómo lo vemos a partir de nuestras variables de decisión? Pues el presupuesto de 10,000 pesos está ligado con el costo por cada hectárea que vamos a sembrar. Entonces, el costo que yo voy a tener al sembrar las hectáreas de manzana verde va a ser de 100 pesos multiplicado por la cantidad de hectáreas de manzana verde que yo quiera o que yo vaya a sembrar. Eso es el costo de sembrar manzanas verdes. Ahora, más el costo de sembrar las manzanas rojas, que ahora es el de 200 por cada hectárea por la cantidad de hectáreas de manzana roja que yo tengo que sembrar, que le definí como x2. Por lo tanto, esta cantidad 10x1 más 200x2, que es el costo total, tiene que ser menor o igual a 10,000, que es mi presupuesto. Ok, una disponibilidad de 1200 horas de trabajo. Esa restricción en nuestra tablita la vemos aquí en las horas de trabajo. ¿Cómo calculamos las horas totales de trabajo? Pues las horas totales, que son 10 por la cantidad de hectáreas de manzana verde que yo quiera sembrar. Ese es el tiempo o a las horas de trabajo respecto a la cantidad de manzana verde, más 30, que es por cada hectárea de manzana roja por la cantidad de hectáreas que yo quiera sembrar de manzana roja. Entonces este sería mi tiempo o mis horas de trabajo total: 10x1 más 30x2, y estas horas de trabajo tienen que ser forzosamente menores o iguales a 1200. Ok, entonces, y mi función objetivo es maximizar. Si yo defino la ganancia como valor z,
tengo que maximizar mi ganancia. Y esta ganancia, ¿cómo la obtengo? Pues la ganancia es 50 pesos por cada hectárea. Entonces la ganancia por sembrar manzanas verdes sería 50 por la cantidad de hectáreas de manzana verde que voy a sembrar, más ahora la ganancia de sembrar manzana roja, perdón. Entonces este es 120 más la cantidad de hectáreas de manzana roja. Esa sería mi ganancia total, que la defino como Z. Bueno, antes de pasar con nuestro método simple, vamos a trabajar un poquito con estas restricciones para no trabajar con números tan grandes. En la restricción 2 yo me doy cuenta que yo puedo dividir todo esto entre 100. Si yo divido la restricción 2 entre 100, solamente me quedaría x1 más 200 entre 100 son 2, x2 tiene que ser menor o igual a 10.000 entre 100 son 100. Ahora a la restricción número 3 la puedo dividir entre 10. Si la divido entre 10, esta restricción quedaría como x1 más 3, x2 menor o igual a 1200 entre 10 son 120. Entonces estas serían mis 3 restricciones, ¿no? La que está aquí, esta y esta de aquí. ¿Ok? Bueno, entonces el método simple, como ya les había explicado, es un método iterativo. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a trabajar con nuestro método simplex para resolver este problema. Ya tenemos nuestro modelo, ahora hay que resolverlo. ¿Cómo le hacemos? Pues el primer paso es transformar las desigualdades de las restricciones en igualdades utilizando las variables de holgura S, una variable de holgura por cada restricción que se tenga. Es decir, nosotros no vamos a trabajar con desigualdades, sino vamos a trabajar con igualdades. Para eso ocupamos la variable de holgura. Recuerden, la variable de holgura es qué cantidad nos hace falta para llegar al valor límite, o qué tanto nos está sobrando del valor límite. Supongamos. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a transformar esas desigualdades a igualdades. Comenzamos con la función objetivo. La función objetivo, si nosotros observamos, ya es una igualdad, ya no estamos trabajando con desigualdades, por lo tanto, pues esa la escribimos tal y como está, ¿no? Z igual a 50x1 más 120x2. Ok, entonces ahora sí vamos con la primera restricción. x1 más x2 siempre es menor o igual a 60. Como siempre es menor o igual a 60, quiere decir que le hace falta siempre una cantidad para poder llegar al 60. Entonces esa cantidad que le hace falta va a ser mi variable de holgura S1. Entonces voy a decir que S1 más S2, perdón, X1 más X2 más S1 va a ser igual a 60. Repito, esta S1 es la cantidad que hace falta siempre para poder llegar al 60. Ok, entonces ahora mi segunda restricción, X1 más 2X2 siempre es menor o igual a 100. Lo mismo, X1 más 2X2 siempre es menor o igual, es decir, siempre le hace falta una cantidad para poder compararla con el 100. Entonces esa cantidad que le haga falta para llegar al 100 la voy a denominar como S2. Entonces aquí esta S2 va a ser mi variable de holgura, que es la cantidad que hace falta para poder llegar al 100. La tercera restricción me dice que X1 más 3X2 siempre es menor o igual a 120. Lo mismo, siempre es menor o igual, por lo tanto siempre le hace falta una cantidad para poder llegar al 120. Esa cantidad que le va a hacer falta para llegar a 120 la voy a denominar como S3. S3 siempre va a ser la cantidad que le hace falta para poder llegar a 120. Ok, entonces ahora sí, yo ya transformé todas las desigualdades en igualdades.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues simplemente vamos a acomodar nuestras ecuaciones o nuestras igualdades para poder, que nos van a poder facilitar más el siguiente paso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A la ecuación de z igual a 50x1 más 120x2, pues simplemente tomo todo lo que está del lado derecho del signo igual y lo paso al lado izquierdo. Entonces, si está sumando pasa como negativo, si está sumando pasa restando. Entonces z menos 50x1 menos 120x2, de este lado ya no me quedó nada, entonces es igual a 0. Entonces esta, la segunda ecuación, pues simplemente la apunto como x1 más x2 más s1 igual a 60. La tercera la vuelvo a pintar, x1 más 2x2 más s2 es igual a 100, y la tercera x1 más 3x2 más s3 es igual a 120. Yo lo acomodo de esta forma como lo tengo aquí, entonces ya me permite con facilidad llegar a mi punto 2. El punto 2 o el paso 2 es elaborar la tabla simplex de coeficientes. Como yo lo pinté aquí, es ya más sencillo colocar los coeficientes en esta tabla. Es decir, ¿cómo los colocamos? Pues simplemente nos vamos en la primera ecuación. El coeficiente de z en la primera ecuación pues es 1, por lo tanto aquí le ponemos el 1. Para x1, ¿cuál es su coeficiente? Es menos 50. Para x2 su coeficiente es menos 120. Como no aparecen S1, S2 y S3 en esta ecuación, por lo tanto sus coeficientes son 0. Y B le vamos a denominar a todos estos valores independientes, 0, 60, 100. Ese va a ser nuestro valor de B, así le vamos a etiquetar. Ok, entonces hacemos lo mismo para la segunda ecuación. La segunda ecuación vemos que no aparece z, por lo tanto su coeficiente o su valor le corresponde de 0. x1 tiene 1, x2 tiene 1, s1 le corresponde 1, no aparece ni s2 ni s3, por lo tanto le ponemos 0 y 0, y esto es igual a, el valor de b va a ser 60. Para la tercera ecuación no aparece z, por lo tanto es 0, x1 es 1, x2 su coeficiente es de 2, no aparece s1, por lo tanto 0, s2 si aparece, por lo tanto le corresponde un 1 de su coeficiente, s3 no aparece y esto es igual a 100. Y por último, el valor de la última ecuación, z no aparece, por lo tanto es 0, x1 le corresponde 1, el coeficiente de x2 es 3, no aparece ni S1 ni S2, por lo tanto 0, 0, y si aparece S3 le corresponde un 1 y eso es igual a 120. Ok, nosotros ya tenemos nuestra tabla simplex de coeficientes, ¿no? Ok, vamos entonces al paso 3. El paso 3 que me dice que tengo que encontrar la columna pivote. La columna pivote es aquella en la que los coeficientes de x en z sean más negativos. Yo me fijo en este renglón, en el de z, y me fijo en los coeficientes de x1 y x2. ¿Cuál de los dos es más negativo? Pues el de x2, que es de menos 120, por lo tanto esta es mi columna pivote. Ahora entonces el paso 4. El paso 4 es encontrar el renglón pivote. Para encontrar el renglón pivote yo tengo que calcular un valor R en todos los renglones. Ese valor R va a ser el valor de B dividido entre el elemento de la columna pivote correspondiente. Entonces recuerden, siempre que tenemos ceros o negativos no los tomamos en cuenta, entonces el primer renglón no juega un papel aquí. El segundo es R, sería 60 entre 1
R para este renglón es de 60. Para el segundo renglón 100 entre 2 es 50. Para el tercer renglón 120 entre 3 es 40. Entonces ahora tenemos que fijarnos cuál de todos los renglones tiene el R menor. En este caso es el R de 40, que corresponde al último renglón. Por lo tanto, mi renglón pivote va a ser este último renglón. Ya encontré el renglón pivote. Ahora determinar paso 5. Determinar el elemento pivote y hacer ceros los términos arriba y debajo del elemento pivote utilizando operaciones de renglones. Ok, entonces el elemento pivote va a ser la intersección de nuestra columna y renglón pivote. En este caso la intersección es este elemento, ¿no? El elemento que tiene el elemento número 3. Entonces tengo que eliminar, ya que identifiqué mi elemento pivote, tengo que eliminar todos los elementos que están, en este caso, arriba de él, arriba y debajo. Entonces, como todos los elementos están arriba de él, pues tengo que eliminar todos estos elementos. ¿Cómo lo hacemos? Con operaciones de renglones. Para eso vamos a ver cómo lo eliminamos, cómo se hace esto. Ok. Lo primero que tengo que hacer es identificar qué elemento voy yo a tratar de eliminar. En este caso es este elemento. Primero vamos con este elemento, el que está hasta arriba de él, ¿no? Este elemento es de menos 120. Yo tengo que hacer que este elemento se haga 0, pero con operaciones de renglones. Entonces yo me doy cuenta que yo puedo multiplicar este elemento, el 3, por 40. Si yo multiplico el 3 o 40 por 3, son 120, y le sumo el menos 120 más menos 120. Al hacer esa operación me da igual a 0, que es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿cómo es que hago la operación, o cómo encuentro la operación que tengo que hacer? Pues ahora sí, este elemento 40, el elemento 3 que yo tengo aquí, ¿a qué renglón pertenece? Pertenece al renglón pivote, ¿no? Al renglón pivote, más, y el menos 120 que yo le voy a sumar este elemento para que me haga 0, ¿a qué renglón pertenece? Pues al renglón 1. Al hacer eso, yo garantizo que mi operación que yo me quede va a ser de 0. Es decir, el renglón 1, ¿qué operación se va a hacer en el renglón 1? Pues multiplicar 40 veces el renglón pivote y sumarle el renglón número 1. Esa va a ser la operación que se va a tener, y a ese resultado pues lo voy colocando en cada elemento de ese renglón 1. Entonces tenemos que hacer, para colocar esos elementos, ¿qué es lo que me dice? Multiplicamos 40 veces por este elemento y sumamos este elemento. A ese resultado lo coloco en esta parte, ¿no? El renglón 1. Por lo tanto, 40 por 0 es 0. Más 1 es 1. 40 por 1 son 40. Menos 50 son menos 10. 40 por 3 son 120. Menos 120, ese es 0, y ese es por construcción, ¿no? Aquí, así lo construí para que este elemento se me hiciera 0. Ok, 40 por 0 más 0
aquí da 0, 40 por 0 más 0 me va a dar 0, 40 por 1, 40 más 0, 40 y 40 por 120, 40 por 120, esto es igual a 4 por 12 son 48 y tenemos dos ceros, entonces son 4800, ¿no? Entonces aquí va 4800. Ok, entonces ya eliminé el primer elemento. Ahora hago lo mismo para el elemento de arriba. Tengo que ver qué operación tengo que hacer yo para eliminar ese elemento. Yo me doy cuenta que si multiplico este elemento por 3 y le resto este elemento, automáticamente me da 0, que es lo que yo quiero. Entonces la operación que yo voy a hacer aquí es, si quieren lo hacemos nuevamente para que se entienda, ¿no? Lo que voy a hacer es multiplicar 3 veces 3 por 1 y restarle el 3. Ok. Entonces, ¿cómo vemos la operación que tenemos que hacer? Pues lo que hacemos es 3 veces. Si recuerden, aquí el objetivo es eliminar este renglón, por lo tanto me doy cuenta que si multiplico por 3, este me da 3 y le resto este 3 me da 0, que es lo que estoy haciendo aquí, multiplicar 3 por este 1 y le resto este 3. Ok, entonces tengo 3, pero este 1 que yo tengo aquí, ¿a qué renglón pertenece? Pues pertenece al renglón 2. Si este es el renglón 1, este va a ser mi renglón número 2, ¿no? Este es el renglón 2 menos este elemento, este 3, pero este 3 ¿a qué renglón pertenece? Pues al renglón pivote. Por lo tanto, la operación que yo tengo que hacer aquí es el renglón 2 se va a llenar con la siguiente operación: 3 veces R2 menos el renglón pivote. Es decir, multiplico, yo voy a estar interactuando, a hacer operaciones con el renglón 2 y el renglón pivote. Ahora multiplico 3 veces este elemento, le resto este de aquí y ese resultado lo pongo en este elemento. Entonces sería 3 por 0, 0 menos 0 me va a dar 0. 3 por 1 son 3 menos 1 me va a dar 2. 3 por 1, 3 menos 3 me va a dar 0, y es lo que quería, ¿no? Por construcción yo lo hice así. Ahora 3 por 1 son 3 menos 0 son 3. 3 por 0, 0 menos 0, aquí me va a dar 0, y 3 por 0, 0 menos 1 me va a dar menos 1. Y aquí 3 por 60 son 180. 3 por 60 son 180 menos 120. Eso es igual a 60. Por lo tanto, aquí ponemos el 60. Entonces ahora ya eliminé este elemento. Ahora lo que tengo que eliminar es este elemento. Como no hay una operación tan directa para eliminarlos, tengo que hacer una cierta operación. Si yo me doy cuenta que, por ejemplo, yo tengo el elemento 2 y tengo el elemento 3, ¿qué operaciones puedo hacer para que esto me dé 0?
Entonces yo lo que puedo hacer es multiplicar este 2 por un 3, multiplicar este 3 por un 2 y restarlos. 3 por 2, 6, menos 2 por 3 son 6, y eso es igual a 0. Ok, entonces, ¿cuál es la operación? Pues este 2 es el elemento del renglón 3 y este 3 es el elemento del renglón pivote. Por lo tanto, mi operación va a ser multiplicar 3 veces el renglón 3, multiplico por 3, multiplico por 2 y resto, y lo resto. Esa es la operación que tendría que hacer. Entonces, como esta es un poquito más complicada de hacerlo, que sí se puede hacer, ¿no?, de forma mental, pues vamos a hacer esa operación, o vamos a apuntarla aquí. ¿Cuál es la operación que tenemos que hacer? Es 3 R3 menos 2 el renglón pivote, ¿no? Esa es la operación que nosotros tenemos que hacer. Entonces, para el primer problema es, bueno, para el primer elemento, lo que vamos a estar trabajando es este y este. Entonces sería 3 multiplicado por 0 menos 2 multiplicado por 0. Vamos a apuntar todas las operaciones que vamos a tener que hacer y ahorita las hacemos, ¿no? 3, ahora vamos, este de aquí es 1 y 1, 3 por 1 menos 2 por 1. Para este es, multiplicamos por 2 y aquí multiplicamos por 3. Para este son 0 y 0, que sería 3, 0 menos 2 por 0. Para el siguiente es 1 y 0, que sería 3, 1 menos 2 y 0. El siguiente es 0 y 1, 3, 0 menos 2 y 1. Y el último sería 3 por 100 menos 2 por 120. Ok, entonces ya tenemos todas las operaciones que vamos a hacer. Vamos a hacer las operaciones. Entonces es 3 por 0, 0 y 0, en este me va a dar 0, ¿no? Por lo tanto, este lo vamos a poner aquí, 0. 3 por 1, 3 menos 2 es 1. Por lo tanto, se pone aquí. 3 por 2 son 6, menos 2 por 3 son 6, y este es 0. Por construcción, pues tendría que darnos 0, ¿no? Porque así lo construimos. El siguiente, 0 y 0, pues aquí me va a dar 0. Y apuntamos acá. Siguiente, 3 por 1, menos 0, son 3. Entonces lo apuntamos aquí. 3 por 0, 0, menos 2, entonces esto es menos 2 y va aquí. 3 por 100 son 300, menos 120 por 2 son 240, que esto es igual a 60. Y lo tenemos aquí. Entonces, ya eliminé o hice ceros todos los elementos arriba del elemento pivote. Recordemos, el elemento pivote es este elemento. Ya hice ceros todos los elementos arriba y abajo de él. Ahora entonces paso o continúo con el paso 6. ¿Qué me dice el paso 6? El proceso termina si los coeficientes de x1 a x2, dependiendo de las variables de decisión que tengamos, en este caso solamente tenemos dos variables, x1 y x2, en z son iguales o mayores que 0. Tenemos que fijarnos en la columna de z, es decir aquí, y fijarnos en los coeficientes de x1 y x2, estos coeficientes. Observamos, son mayores o iguales que 0. El coeficiente de x2 sí cumple, pero x1 no, por lo tanto,
no hemos terminado, ¿no? Entonces no se cumple la condición, por lo tanto, pues nuestro problema aún no termina. Si no se cumple la condición, nuestro paso 7 es regresamos al paso 3, que es encontrar la columna pivote. Ahora regresamos al paso 3, pero con la nueva o con la última tabla simplex que nosotros encontramos. Ok, entonces tenemos nuestra tabla. Recordemos, para encontrar la columna pivote, pues simplemente es los coeficientes de x1 y x2 en z, cuál es el más negativo. En este caso es esta columna, nuestra columna pivote. Ya la localizamos. Paso 4, encontrar el renglón pivote. El renglón pivote tenemos que calcular el R de cada renglón, que está definido como el valor de B entre el elemento de la columna pivote correspondiente. En este caso tenemos valores negativos, por lo tanto no juega un papel aquí. 60, el R del renglón 2 va a ser 60 entre 2, que es 30. El R del otro renglón 60, que es este, entre 1, que es igual a 60. Y el R del renglón 3 es 120 entre 1. Por lo tanto, 120. ¿Y cuáles tenemos que elegir? O el R más pequeño va a ser nuestro renglón pivote. El R más pequeño corresponde a este renglón, ¿no? Por lo tanto, ese renglón es nuestro renglón pivote. Ya encontramos el renglón pivote. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Determinar el elemento pivote y hacer cero los términos arriba y debajo de este elemento pivote. Ok, nuestro elemento pivote nosotros ya lo tenemos identificado, es este. Entonces tendríamos que hacer nosotros eliminar este y este. Vamos a hacer cero esos tres números, ¿no? Todos los elementos arriba y debajo del elemento pivote. Ok, entonces vamos a ver qué operaciones tendríamos que hacer para poder eliminar esos elementos. Lo primero, si yo quiero eliminar este elemento, pues yo me doy cuenta que al elemento 2 lo puedo multiplicar por 5 y al sumarlo se va a anular. Por lo tanto, el renglón 1, como ya hicimos anteriormente, la operación del renglón 1 es 5 veces el renglón pivote, porque este elemento es el elemento del renglón pivote, más este elemento que es el elemento del renglón 1. Es decir, multiplicamos, que me dice que voy a tener que multiplicar en cada elemento en cada columna. Voy a tener que multiplicar 5 por este elemento y le sumo 5 por este elemento y le sumo 5, le sumo multiplico por 5 y le sumo y todos esos resultados me van al renglón 1. Por lo tanto, vamos a hacerlo. 5 por 0 es 0, más 1 me va a dar 1. 5 por 2 son 10, más menos 10 es 0. Y eso es por construcción, ¿no? Tendría que habernos dado eso. 5 por 0 más 0, pues aquí este 0. 5 por 3 son 15, más 0, 15. 5 por 0 más 0 va a dar 0. 5 por menos 1 son menos 5, más 40 son 40 menos 5 son 35. 60, aquí 60 lo tenemos que multiplicar por 5 y sumarle ¿qué? 4800, ¿no? 60 por 5 son 300, más 4800 es igual a 5100. Por lo tanto, aquí vamos a poner 5100. Ya eliminé, ya hice 0 todo el elemento arriba de el elemento pivote. Ahora me faltan
los dos de abajo. Para renglón 3, yo me doy cuenta que si multiplico este elemento por 2 y resto, entonces se anula. Si multiplico por 2 son 2, 2 menos 2 sería 0. Entonces la operación que yo voy a hacer para ese renglón, para el renglón 3, es el elemento pivote, el renglón pivote menos 2 veces cada elemento del renglón 3, es decir, este lo multiplico este por 2 y resto, ¿no? Entonces es lo que tenemos que hacer, es multiplico este por 2 y voy a restar 0 por 2, o 2 por 0 es 0, menos 0, aquí me va a dar 0. 2 por 1 son 2, 2 menos 2 es 0. Este y este, al hacer 2 por 0, 0 menos 0, 0. Ahora, 2 por 0 es 0, entonces 3 menos 0 es 3. 3 por 2 es 6, entonces 0 menos 6 es menos 6. Para este, menos 2 por, que tenemos que multiplicar por 2, esto es igual a menos 4, entonces tenemos menos 1 y le voy a restar el menos 4, esto es igual a menos 1, menos por menos me va a dar más 4, entonces esto es igual a 3, ¿no? Para esta operación hay que multiplicar multiplicamos por 2, 60 por 2 son 120, 60 menos 120 son menos 60. ¿Okay? Entonces ya eliminé este nuevo elemento que tenía aquí, ahora solamente me hace falta el último renglón. El último renglón es observo y es prácticamente tengo que hacer este 0. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Multiplico 2 veces, multiplico por 2 este elemento y le voy a restar el elemento pivote. Entonces la nueva operación para el renglón 4 va a ser 2 veces el renglón 4 menos el renglón pivote. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos este por 2 y restamos este. Entonces 2 por 0, 0 menos 0, aquí va a ser 0. 2 por 1, 2 menos 2 es 0 por construcción, eso nos quedó. Nos tendría que dar 0 porque así lo construimos. Okay. 3 por 2 son 6 menos 0, 6. 0 por 2 es 0, menos 3, menos 3. 0 por 2 es 0, menos 0, aquí va a dar 0. 2 por 1 son 2. 2 por 1 son 2, menos, hay que restarle, ¿qué valor? Menos 1, esto es 2, menos por menos me va a dar más, esto es igual a 3 positivo. Es 3. Ahora, 120 por 2 son 240.
240 120 por 2 menos, hay que restarle 60, ¿no? Que esto es igual a 240 menos 60, y esto es igual a 180. Por lo tanto, aquí va 180. Ok, entonces ya eliminé mi elemento pivote. Recuerden, era este elemento. Ya eliminé lo hice cero los elementos arriba y debajo de él. Ok, entonces ya paso o continúo con mi paso número 6. El proceso termina si los coeficientes x1 o x2, en este caso en z, son iguales o mayores que 0. Nos fijamos en este renglón, el del de z, y observamos los coeficientes de x1 y x2. Son mayores o iguales a 0, se cumple. Por lo tanto, que podemos decir que nosotros ya acabamos con nuestro problema se terminó. Ahora, ¿cómo leemos esto? Y aquí podemos decir, entonces, ¿cómo lo leemos? Que, a ver, veamos, el coeficiente de x1 corresponde a 2, es decir, 2. Vamos con x1 y x1, vamos a donde esté x1, ahí está, y nos fijamos en el valor de b. Entonces, este caso quiere decir que 2x1 es igual a ¿cuánto? Tenemos que fijarnos en el valor de b. Es igual a 60. Y para x2 hacemos lo mismo. x2, nuestro valor es distinto de 0 hasta este, y es decir que ¿cuál coeficiente le corresponde a x2? Es 6. 6x1 6x2, perdón, es igual a ¿cuánto? Para x2 eso es igual a, ahora observemos, nos fijamos en el valor de b que le corresponde a esa columna, y es igual a 180. Por lo tanto, 6x2 es igual a 180. De aquí yo puedo despejar x1 será igual a 60 entre 2, que es igual a 30. Y también puedo despejar x2, que sería 180 entre 6, que es igual a 30. Recordemos, x1 era la cantidad, x1 era la cantidad de hectáreas cuando nosotros lo definimos, es de nuestro problema. x1 era la cantidad de hectáreas de manzanas verde, y x2 es la cantidad de hectáreas a sembrar de manzana roja. Por lo tanto, x1, que es la cantidad de hectáreas de manzana verde, es de 30, y x2, la cantidad de hectáreas de manzana roja, es de 30. Entonces, ¿yo qué puedo decir o qué puedo concluir? Bueno, antes de eso, veamos, si esto es x1, recordemos x1, z estaba, ¿cuál es nuestra ganancia? Z va a ser igual a, en nuestro problema habíamos definido el valor de la ganancia como 50x1 más 120x2. 50x1 50x1 más 120x2. ¿Ok? Esto es igual, pero ya sé cuánto vale x1. 50 por x1 vale 30 más 120. x2 también vale 30. Esto es igual a ¿cuánto? 50
5 por 3 son 15. Y tenemos 2 ceros, son 1500 más 120 por 30. 12 por 3 son 46, ¿no? 12 por 3 son 36. Y tenemos ¿cuántos? 2 ceros. Entonces esto ¿cuánto es? 3600 más 1500 son 5100, que es el valor de la ganancia que nosotros obtuvimos en nuestra tabla simplex. Entonces esta tabla nos da el valor óptimo, qué cantidades tenemos que sembrar, y además nos da cuál será nuestra ganancia máxima. Cualquier otro modo de siembra, cualquier otra cantidad de siembra va a ser una ganancia por menor de los 5100. Ahora sí, entonces yo que puedo concluir que para obtener la máxima ganancia, que va a ser de 5100, se debe sembrar 30 hectáreas de manzana verde y 30 hectáreas de manzana roja, que era lo que me pedía de nuestro problema. Era lo que nos pedían nuestro problema. Entonces pues espero y les haya servido este video, y pues nos estamos viendo pronto en un nuevo video. Tengan un buen día y hasta pronto, cuídense mucho.